a esta hora de la noche y que ven el video después. Entonces vamos a retomar con lo que estábamos hablando y ya para finalizar nuestro taller, lo cual es nuestro tema, digamos que nuestro tema de cierre, el tema que a muchos de nosotros nos interesa, el tema del cual nosotros decimos, ese es el tema que a mí me gusta. Sin embargo, todos los demás son bastante importantes porque simplemente la abundancia, las finanzas, el tener dinero va a ser una consecuencia de lo que hemos trabajado en los otros módulos. Primero el ser, luego el hacer y luego el tener. Esa es, digamos que la fórmula mágica para el éxito. Para eso, obviamente, hemos venido con ciertos hackeos mentales para entender cómo funciona nuestra comunicación, cómo nos hemos comunicado con nosotros mismos, con las personas y cómo a partir de eso podemos generar y desarrollar incluso enfermedades, podemos generar y desarrollar incluso problemas maritales, problemas laborales, problemas claramente financieros, pero todo tiene que ver con nuestra programación. Recuerden lo que les contaba en los primeros módulos, que el 70% de lo que nosotros hoy somos como adultos viene de la programación que recibimos cuando estábamos aún en el vientre de nuestra mamá. Solamente el 25% lo aprendemos de los 0 a los 7 años y únicamente el 5% lo aprendemos ya después de los 7 años. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros hoy somos como adultos ni siquiera hacen parte de nuestra conciencia o de nuestro consciente, sino de nuestro subconsciente, incluyendo temas como el dinero. Por eso, digamos que hubiésemos podido empezar por el dinero, claro que sí, hubiésemos podido empezar por el dinero. Sin embargo, si no entendemos cómo nos estamos comunicando, relacionando, cómo funciona nuestro cerebro, cómo a partir de nuestros pensamientos también podemos generar enfermedades, desarrollarlas e incluso también sanarlas, pues es muy difícil tener como una conciencia y un buen manejo del dinero, a pesar de que es uno de los temas más importantes en nuestra vida ya como adultos, porque muy seguramente a un niño de 10 años pues no le va a interesar tanto que a una persona adulta de 30 años como mi caso, o un adulto de 25, o una persona claramente incluso mayor. ¿Listo? Entonces, en el módulo de hoy, que ya es nuestro módulo final, nuestra sesión número 2, vamos a aprender el manejo adecuado de nuestras finanzas, es decir, cómo las podemos organizar para tener una mejor vida financiera. Asimismo, pues vamos a conquistar nuestra prosperidad y finalmente vamos a terminar amando el dinero. Recuerden que en la sesión pasada yo les decía y les anclaba las finanzas con las relaciones de pareja. Si tú quieres tener una muy buena relación de pareja, pues no vas a estar diciéndole a la persona que lo odias o que lo detestas, o no vas a ser la típica o el típico intenso, fastidioso si apenas estás entrando en la relación, porque muy seguramente esa persona, esa pareja, pues lo que va a hacer es decir, ay no, qué pereza, chao. Entonces tenemos que tener una relación de respeto con el dinero, de desapego, pero también de muchísimo amor, confianza y sobre todo entender que el dinero no únicamente no nos sirve para vivir y que lo necesitamos, sino que también en muchísimas ocasiones de nuestra vida pagamos por algo o por un servicio o sí, por un servicio sobre todo que ya nos han dado con anterioridad. Ejemplo, les ponía el ejemplo de las facturas. Nosotros pagamos la factura del agua, de la luz, del teléfono, del internet, pagamos incluso muchos pagamos arriendo. Entonces ahí en ese momento nosotros ya simplemente estamos honrando eso que ya nos dieron por ciertos meses. Retomando un poquito, yo les contaba que siéntete feliz y les anclaba la felicidad que debemos sentir todos al momento de pagar una factura. ¿Por qué? Porque gracias a ese dinero que tú tienes y gracias a ese dinero que estás aportando para el pago de esa factura, pues tuviste durante X cantidad de tiempo agua, servicio de internet, el techo de tu casa, ¿sí? E incluso cuando pagamos cosas que vienen, que te van a brindar también una satisfacción.
Por ejemplo, cuando hacemos mercado, muchos se quejan cuando hacen mercado. Entonces, como, ay, no me gasté tanto en el mercado, en vez de dar gracias porque te usaste tu dinero para tener un alimento en tu hogar. No sé si la sesión pasada les compartía que en algún momento de mi vida o en alguna otra sesión pasada, en un momento de mi vida tuve una quiebra financiera tan grande que habían días en los que yo literalmente no tenía para un desayuno para mí, para mi hijo, así que yo decidía no comer para que al otro día hubieran dos arepas y mi hijo tuviera un desayuno más. A mí eso me llenaba de satisfacción el saber que iban a haber dos arepas. No me llenaba de preocupación, sino en verdad yo decía, no importa que yo no coma, pero mi hijo mañana va a comer, ¿sí? En vez de sentirme, digamos que congestionada por la situación, me sentía agradecida, pero era simplemente porque lo iba a alimentar a él. Hoy en día, que soy un poco más consciente, eso pasó en el año más o menos 2017, no hace mucho tampoco. Hoy en día que soy más consciente, que he visto más de todo esto que es la PNL, la programación neurolingüística, pues entiendo que es realmente como nosotros debemos actuar en todos los aspectos de mi vida, de la vida, porque en muchas ocasiones no he sido tan agradecida. ¿Sí? Mientras que cuando tenía nada, cuando tenía muy, muy poco, era más agradecida. Cuando he tenido mucho más dinero, no he sido tan agradecida. Entonces es importante entender que nuestra mente debe funcionar igual en todos los aspectos de nuestra vida, tanto cuando tenemos mucho y en abundancia, como cuando tenemos poco y, entre comillas, escasez. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a retomar de nuevo la frase de Jim Rohn, que él nos dice que el dinero generalmente se atrae, mas no se persigue. Ahí volvemos al ancla y a las relaciones de pareja. Si tú quieres en verdad tener una pareja y quieres tener en verdad tener una buena relación, ya sea con la persona que tienes actualmente o ya sea con alguien que quieres tener una nueva pareja, pues no vas a estar persiguiendo a esa persona en modo stalker, como la serie de You. No sé si han visto la serie de You, es muy buena, por cierto, donde una persona ya se vuelve obsesiva y empieza a generar, digamos que diferentes comportamientos. Eso nos sucede también con las parejas. A veces podemos llegar a obsesionarnos tanto con una persona que generamos relaciones ya tóxicas y de apego y no en verdad de atracción, de respeto, de confianza, no sé, relaciones más como de amistades, ¿sí? Que ya como de necesidad, ¿listo? Entonces, para eso igualmente no se trata de cuánto nos esforcemos, no se trata del trabajo duro, del trabajo luchado, del trabajo, es que yo necesito trabajar arduo, necesito trabajar, mejor dicho, como si no hubiera un mañana, porque si no, no voy a ganar dinero, porque si fuese así, ya sabemos que si fuese así, pues las personas que realizan los trabajos más duros, como las personas de obras, las personas que barren en las calles, las personas que hacen oficios generales, pues claramente tendrían o serían los millonarios del planeta. Y nos damos cuenta que las personas más millonarias del planeta no son los que más trabajan duro, sino los que trabajan de manera inteligente. Sobre todo personas que han sabido manejar sus finanzas, que han tenido una excelente administración de su dinero. Porque atraer o ganar dinero no se trata de diferentes esquemas o diferentes estrategias que debas implementar o trabajar hasta caer, mejor dicho, que estás que te mueres, sino se trata de ti, de cómo piensas y de cómo te sientes a raíz de cuando hablamos dinero. ¿Listo? Ya en la sesión pasada hablamos un poco de nuestros paradigmas con respecto al dinero, también les conté algunos que yo tenía, nos compartieron algunos que ustedes también tenían, que ustedes tienen, y ahora vamos a ir a la parte de qué conductas o qué patrones tenemos frente al dinero. Muchas personas reciben dinero y lo que hacen es guardarlo, ¿sí? Lo ahorran y lo ahorran y lo ahorran y lo ahorran. No está mal, sin embargo, ya vamos a aprender cómo aprender a ahorrar de una manera adecuada. Y hay otras personas que les llega el dinero o no les ha llegado y ya lo deben todo. Ay, no, es que me va a llegar la prima de no sé qué, o me van a llegar
X cantidad de dinero y con esto me voy a comprar un televisor, un tal, 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 y hasta se endeudan, pasan tarjetazos de todo. Y ahí es cuando el dinero ni les ha llegado y ya lo están utilizando, el dinero ni les ha llegado y ya lo están gastando o ya lo deben, ¿sí? Entonces, aquí es donde debemos entender nuestras conductas y nuestros patrones frente al dinero, eso frente a nuestras finanzas. En la sesión pasada hablamos de cómo nos relacionábamos con el dinero, sin embargo, en esta sesión no vamos a hablar tanto de cómo nos relacionamos con el dinero, sino el propósito que nosotros tenemos al recibir dinero. Y ahora quiero hacerles preguntas porque esta es la parte que me encanta y es la parte donde nosotros interactuamos. Quiero que me digas, si yo hoy te doy $1.000.000, ¿qué propósito tendrías para ese dinero? A nivel espiritual, confianza y sobre todo de reciprocidad. Si no tienes ni idea, escríbeme, Juli, no sé. O es mucho dinero, o no sabría qué hacer. Escríbanme ahí ustedes. ¿Qué propósito tendrías para ese dinero? Es muchísimo. Ok, es muchísimo, me dicen por acá. Recuerden que el chat es totalmente privado, solamente yo lo puedo leer, listo, para que estén tranquilos. No sabría qué hacer, me compraría unas propiedades. Ok, no sabría. Listo, perfecto. Resulta que también el propósito que nosotros tenemos para el dinero tiene que ver mucho con nuestra mente y con los paradigmas que nosotros tengamos frente a este. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo pienso que el dinero daña a personas, pues muy seguramente voy a decir, uy, no, yo no quiero esto porque es que si yo con $1.000.000, no, yo me vuelvo loca. No, yo me voy de fiesta. No, yo lo malgasto. No, seguramente pagaría deudas. ¿Sí? Entonces empezamos a invierto una parte. Listo, súper. Entonces aquí debemos entender que para el dinero siempre debe haber un propósito. ¿Qué propósito tendríamos nosotros para el dinero? Y es importante para que empezamos a entender cómo distribuimos realmente nuestro dinero, porque asimismo podemos evitar ciertas como desastres, por así decirlo, como ciertas circunstancias, más que desastres son circunstancias. Y les voy a compartir un poco. Hace poco más de un año, hace más de un año, desde más o menos desde agosto, creo, sí, creo que más o menos desde agosto yo tengo una cuenta de Bancolombia totalmente bloqueada. Y como no tenía esta información, tenía todo el dinero en una sola canasta y esa cuenta lleva más de un año totalmente bloqueada. ¿Qué pasó conmigo? Pues que empecé a entrar en un caos existencial de realmente, hey, mi dinero está bloqueado, ahora qué voy a hacer, es todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque tenía mis huevitos en una sola canasta. Sin embargo, lo que había hecho era ahorrar, ahorrar, ahorrar. Había pagado ciertas deudas. De hecho, al año pasado tenía más o menos 50 millones de pesos en deuda. A lo que ya voy hoy, tengo más o menos únicamente 16 millones de pesos en deuda. Pero todo ha sido gracias a que he entendido esta distribución del dinero que ya se las voy a mostrar. ¿Todavía hay deuda? Sí, todavía hay deuda. Sin embargo, no ha sido tan traumático gracias a que he entendido que puedo mejorar mi relación con el dinero hasta llegar a un punto en menos de un año. Yo calculo y la verdad mi proyecto es que en menos de 6 meses yo ya tenga saldada totalmente la deuda que tengo sin contar con el dinero que tengo en el banco totalmente bloqueado. En diciembre, enero más o menos me bloquearon otra cuenta. Entonces ahí, imagínense, Juliana entra totalmente en caos con un niño que hago y he tenido momentos en los que
definitivamente ha sido como un bloqueo emocional y es totalmente normal que sintamos este tipo de bloqueos. Sin embargo, cuando entendemos que podemos generarlo siempre y cuando nos organicemos, pues es mucho más sencillo y cómodo para nosotros volver a levantarnos y volver a generar dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Y aquí les voy a pedir que pongan muchísima atención, que le tomen pantallazos, sobre todo que apunten todo lo que tengan que apuntar. Voy a dejar esta diapositiva pues bastante tiempo, sin embargo, pues lo que les digo es bien importante que le pongamos todo el foco a esta parte porque es la manera en la cual no solamente yo, sino mis mentores y muchísimas personas a nivel mundial organizan sus finanzas para poder tener no solamente libertad, sino tranquilidad financiera, porque realmente muchas personas buscamos la libertad financiera, pero lo que es libertad financiera para mí puede no ser la misma libertad financiera para otra persona. ¿Listo? Para mí, libertad financiera, si me preguntan a mí, Juliana Pardo, es ganarme 89.000 dólares de manera mensual. Eso sería libertad financiera para mí, libres de todo gasto, o sea, totalmente libres, pagando todas mis responsabilidades, o sea, 89.000 dólares libres, es decir, que tendría que ganarme más o menos 160.000 dólares mensuales para tener 89.000 dólares libres. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué. Resulta que en esta parte necesitamos entender cuáles son nuestros ingresos fijos, ¿sí? Es decir, los ingresos fijos son todo el dinero que viene de nuestro trabajo, de nuestras fuentes de ingreso. Si tenemos un emprendimiento o si tenemos un negocio de network marketing o si tenemos, no sé, un empleo tradicional, si tenemos un autoempleo, cualquier tipo de ingreso que sea fijo. Para las personas que tal vez somos independientes, que nuestros ingresos no son fijos, siempre debemos hacer un cálculo. Por lo menos que estemos ganando, digamos, tengamos un cálculo de cuánto ganamos al mes. Y sobre todo debemos tener claros cuáles son nuestros egresos. ¿Qué quiere decir nuestros egresos? Nuestros egresos son todo el dinero que nosotros gastamos, ¿sí? O debemos en nuestras responsabilidades económicas. Les pongo ejemplos, los míos. Mi hijo, el colegio de mi hijo, es la ruta de mi hijo, la comida de mi gata, el mercado de Tomás el mío. En estos momentos no estamos pagando arriendo, entonces digamos que arriendo no, pero sí pago luz, pago mi celular, pago la salud, pago el gas, pago el internet, bueno, todos los gastos, ¿listo? Que si voy a la peluquería es un gasto fijo. Yo voy a la peluquería más o menos 2 veces al mes. Entonces, ¿cuánto me gasto en la peluquería en esas 2 veces que voy al mes? Tomás no va siempre, pero casi siempre va una vez al mes o a veces dos. Entonces, yo prefiero poner dos. ¿Cuánto me gasto en Tomás en la barbería de Tomás? ¿Cuánto se gasta Juliana en la peluquería? Todos los meses son egresos fijos, no son lujos. A veces pensamos que la peluquería, que la barbería, los chicos que van mucho más seguido a la barbería, pues como hacerse cortes, creo, sí, en ocasiones sí. Entonces, todos esos son egresos fijos, hacen parte de tu vida cotidiana. Si tú todos los meses tienes que ir a un restaurante, yo, por ejemplo, pongo restaurantes, pero tengo un límite. ¿Sí? Yo me gasto X cantidad en restaurantes, me gasto X cantidad. Cuando llego a ese límite, yo sé que ya no puedo gastar más en restaurantes porque tengo un límite. ¿Listo? Entonces tengo un límite, por ejemplo, el límite, un ejemplo, pues son $100. ¿Listo? Entonces puedo gastarme al mes únicamente $100, pero reconozco mis egresos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les llega la prima, les llega el salario, les llega el sueldito y, ay, no, vámonos a comer a tal cosa y vámonos a comer a tal otra y vámonos a comer a tal, pero no conocen sus límites de gastos que pueden generar. ¿Listo? Entonces, todo eso lo van a anotar ahí, todos los ingresos que ustedes tengan y también van a anotar todos los egresos.
¿Listo? Es decir, todo lo que se gastan de manera fija que no falla. Tienen deudas, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Entonces, todos los meses debo abonar o aportar X cantidad a mi tarjeta de crédito. Todos los meses debo abonar o pagar X cantidad a, no sé, al banco, porque le debo tanto al banco. ¿Listos? Todos los ingresos e ingresos fijos. Ahora, el 50% de tu salario, el 50% de lo que tú te ganes al mes debe ir para gastos fijos. ¿Qué quiere decir? Que si tú te ganas, voy a poner un ejemplo, $300 al mes, si tú te ganas $300 al mes y tus egresos, es decir, tus responsabilidades fijas son $300, pues adivina qué debes hacer: multiplicar tus ingresos. ¿Listo? Porque si te ganas 300 para gastar 300, pues no estás haciendo nada y realmente estás en un estado de sobrevivencia. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Las personas no somos conscientes que estamos viviendo en un estado de sobrevivencia. Quiere decir que estamos ganando para pagar, ganando para pagar, ganando para pagar. Y no es el hecho. Yo no lo había entendido hasta más o menos el año pasado, cuando entendí que mis ingresos deben siempre superar el doble de mis responsabilidades. Quiere decir que si mis responsabilidades son $1,000 al mes, o es decir, mis egresos fijos son $1,000 al mes, yo debo ganarme por lo menos $2,000, por lo menos. ¿Para qué? Porque el resto del 50% que yo tengo libre, entre comillas, no me lo voy a despilfarrar y entonces no me voy a comprar todos los meses cosas y a despilfarrarlo, sino lo voy a diversificar, lo voy a distribuir. ¿Cómo lo distribuyo? El 50% restante lo voy a distribuir en el 10% va a ir para inversión. ¿Listo? ¿El 10% de cuánto? Pues del 50. ¿Listo? Que me sobró. Si yo me gasto $1,000, pues como me gano 2,000, pues entonces el 10% de $1,000 va para la inversión. ¿Por qué para la inversión? Porque la inversión te genera más dinero, más dinero. La inversión te genera más dinero. ¿Inversión en qué? Juliana, hay muchos tipos de inversiones, ¿listo? Hay inversiones en fondos, hay inversiones en negocios independientes, hay inversiones de mil maneras para que tú puedas generar más y más dinero. Hay inversiones pasivas, inversiones activas. Ay, Juli, que me quiero comprar un apartamento, pues ahí vas guardando para tu inversión. Si el apartamento es para ponerlo a producir, listo, es dinero que te va a generar más dinero. Ahora, el 10% va para la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pagas universidad o pagas colegios, por ejemplo, en mi caso, que yo pago colegios, no voy a poner ese 10% en educación porque es algo fijo. Entonces, no va en educación. La educación ya es algo más como libros, seminarios, educación no formal, sí, educación que no tenga que ver con tu universidad, ni con el colegio de tus hijos, ni nada de eso. Educación es en educación no formal, ¿listo? Seminarios que tú quieras ir, congresos, libros, videos, todo. No significa que mes tras mes te tengas que gastar este dinero, simplemente lo pones ahí, lo ahorras. Juli, ¿cómo lo puedo ahorrar? Lo puedes ahorrar de muchas maneras. Lo puedes ahorrar en efectivo en diferentes bolsillos, lo puedes poner en diferentes cuentas, lo puedes poner en alcancías diferentes. Mes a mes puedes hacer tus ahorros, tus bolsillos, tus sobres. Puedes hacerlo de mil maneras. ¿Sí? No es que todos los meses digas, ay, esto es para inversión, entonces me voy a gastar esto invirtiendo en 10,000 negocios. No, o es que todos los meses tengo que comprar libros porque Juliana me dijo que tenía que invertir en educación. No, es simplemente que vas guardando tu dinero que ya sabes que es para educación. Ahora, el 10% es para viajes. ¿Por qué viajes? Cuéntenme ustedes por qué creen que tendríamos que ahorrar para viajes o que tendríamos que disponer de cierto dinero para viajes. Cuéntenme qué se les ocurre, ¿por qué viajes?
para distraerme, para conocer. ¿Para qué más? ¿Para qué más se les ocurre? Los viajes pueden ser viajes o puede ser también una parte recreativa, como una parte de diversión. Simplemente es para despejar tu mente. Puede ser viajes, pueden ser recreación, pueden ser paseos incluso en la misma ciudad, puede ser, no sé, que ahorres todo el año en viajes para irte al final a, no sé, a hacer un tour. O sea, todo está enfocado simplemente en que abras tu mente y tiene que ver mucho con el merecimiento. Los viajes, además de ser un espacio de esparcimiento, también tiene que ver mucho con tu conexión espiritual y con tu conexión contigo misma. Contigo mismo. Cuando tú haces un viaje, ¿qué sientes? Sientes tranquilidad, sientes felicidad. Imagínate que tú ahorraras o que destinaras un dinero para un viaje y cuando te des cuenta ya tienes el dinero del viaje de tus sueños. Entonces, simplemente es para que tú te proyectes, porque todas las personas en el mundo siempre quieren conocer alguna ciudad, algún país, inclusive pueblos, y nos hace falta es planificación. Esto simplemente es para que tú planifiques realmente tu futuro, para que puedas tener tranquilidad financiera. Es el primer paso a la libertad financiera. Es el primer paso a la libertad financiera. Tener un orden dentro de tus finanzas hace que tú tengas un paso a la libertad financiera. Cualquiera que sea tu pensamiento sobre libertad financiera, tu, ¿cómo se dice? Sí, como tu percepción de la libertad financiera. La mía es una, la tuya puede ser otra. Cualquier persona puede tener un aspecto, una diferente definición de libertad financiera. Lo importante es la tranquilidad financiera, que es lo que muchas personas no tenemos. Entonces, de esta manera encontramos la tranquilidad y empezamos a llevar un camino hacia la libertad financiera. El 10% es para los deseos. Aquí sí hablamos del merecimiento, de esos pequeños regalitos que nos queremos dar. Ay, Juli, pero es que entonces así nunca me voy a comprar el bolso, los zapatos de mis sueños. Ahí está en deseos. Si tú un mes dices, no, es que este mes me fue súper bien y yo quiero meterle más dinero a deseos, lo puedes hacer. Si tú quieres en un mes o todos los meses gastarte el dinero de los deseos, lo puedes hacer. Sin embargo, si tu deseo es comprarte un Rolex, pues no te vas a gastar todos los meses el dinero de los deseos, porque pues cuando vas a llegar a tu Rolex, ¿sí? Esto va en deseos. Ahora, el 5% va en ahorro. ¿Por qué en ahorro? Porque si nos sucede una emergencia, porque si tenemos que tener, no sé, se dañó el carro, hay que mandar a arreglar la moto, hay que arreglar algo en el apartamento, tenemos una emergencia de pronto médica o tenemos algún tipo sí, de emergencia o simplemente pues para tener un colchón para el ahorro, vamos a guardar el 5%. El 5% es para el ahorro, es para un dinero que realmente no tiene un fin como tal, no tiene un destino final, sino simplemente es un ahorro, un colchón que nos sirve para muchísimas cosas que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya nuestros gastos fijos y ahora tenemos tenemos 4 cosas más en las cuales vamos a distribuir nuestro dinero. Imagínense que entonces nos sucede una calamidad que en verdad no estábamos esperando, se nos inundó la casa, bueno, X cosa que puede llegar a suceder. ¿De dónde lo sacamos, Juli? ¿De dónde lo saco? De los deseos, de los viajes, de la educación, de la inversión. Entonces, simplemente para eso funciona el ahorro. Como el ahorro no se toca o es algo que sucede de manera más momentánea, ¿sí? Es algo que puede llegar a suceder como puede que no, pues entonces en ahorro siempre vamos a tener como un flujo de efectivo, ¿listo? Y el 5% es para la donación. Aquí es donde nosotros hablamos del dar y el recibir. Cuando nosotros recibimos dinero, esto es lo que muchas personas o sobre todo la iglesia llaman el diezmo. Pero ¿a quién le vamos a donar este dinero?
Yo la verdad soy muy partícipe, yo soy muy creyente en Dios y en verdad creo mucho en Dios. Sin embargo, considero que este dinero del diezmo y de la donación no tiene que ser necesariamente donado a una iglesia. Puede ser donado a personas y lo ideal es que primero pienses y mires tu familia cercana. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 5% de mi donación yo se la voy a dar a mi mamá o a mi papá. Si mi mamá y mi papá están bien económicamente, es decir, que no tienen necesidades de primera generación, es decir, no tienen necesidades de primera alimentos, servicios, o sea, mis papás realmente están bien, no necesitan que yo les dé ese dinero, pues entonces miro a mis hermanos. Si mis hermanos también están bien, entonces ya miro de pronto familiares cercanos. Si mi familia cercana también está bien, está, digamos que están, ok, entonces ya puedo mirar amigos o ya pues en el mejor, en la, ¿cómo se dice? Como la sugerencia sería que se lo dones a personas que realmente lo necesiten, si tu familia cercana está bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a ir con todo tu dinero y lo vas a regalar a una sola persona. No, puedes comprar mercados y donarlas a personas que estén en la calle, puedes invitar a alguien a almorzar si es que esa persona pues no tiene, o lo ideal fuera que fueran cosas en especie y no dinero en efectivo. ¿Listo? Ese dinero de la donación, ahí es cuando nosotros ya aplicamos la ley del dar y el recibir. Así como doy y le permito al dinero fluir y que vaya, asimismo se verá retribuido. Y créanme que para una persona, y estoy segura que aquí todos en algún momento han hecho alguna donación o alguien en algún momento le ha comprado o así sea un pan a una persona de la calle, pues esa persona lo va a recibir con muchísimo gusto y muchísimo amor y muy seguramente a ti también te genere una satisfacción, más allá de una felicidad que se pueda mostrar en redes sociales o este tipo de cosas, es simplemente el saber que estás aportando algo a la vida de otras personas, es el don del servicio. ¿Listo? La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que para mí se volvió muy importante y dice, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, yo creo que esa frase es la más certera de todas las frases que he podido escuchar. Entonces, esa parte es muy importante. Quiero saber si hasta ahí, hasta el momento, tienen preguntas acerca de cómo distribuimos el dinero. Ah, bueno, Juli, ¿cómo lo manejas tú? Yo he sido una persona que siempre, hasta más o menos como mis 20 y pico de años, tuvo temas con el dinero. O sea, el dinero llegaba a mí, yo me lo gastaba, el dinero llegaba a mí, yo me lo gastaba. No tenía inversión, no tenía inteligencia financiera, no tenía buen manejo de mis finanzas, era supremamente desorganizada con el dinero. Y hasta hace muy poco que les cuento que recibí esta información, pues empecé a ser mucho más organizada. El tema conmigo es que como era tan desorganizada con el dinero y con mi agenda, digamos, yo no tenía ni agenda, ni no tenía como un buen manejo y un buen orden de mi vida, sobre todo profesional, porque el ser empleado es un tema, pero ya cuando tú dejas de ser empleado y de recibir órdenes, pues todo depende de ti, pues yo he aprendido de maneras diferentes y de maneras mucho más prácticas cómo llevar este orden. ¿Qué hago yo? Yo tengo un Excel donde todos los días, o sea, se los juro que me volví tan estricta con eso que yo me gasto 10.000 pesos, que son más o menos como $3, y yo los anoto en mi Excel. Me gasto X y yo los anoto en mi Excel para saber cuánto dinero me estoy gastando. Porque yo hace algunos años decidí que no iba a montar más en transporte público. Sin embargo, no he comprado mi carro aún ni tengo moto todavía. Entonces yo tengo un límite de cuánto dinero me voy a gastar al mes en transporte, en Uber, en Bit, en ese tipo de transporte. Entonces yo llego todos los días, a veces no salgo, pero a veces sí salgo de mi casa a trabajar y eso, y me desplazo y llego y lo primero que hago es llenar mi Excel para saber cuánto me he gastado. Se vuelve ya parte de mi rutina y se ha vuelto parte de mi rutina.
ya es algo que va conmigo. Yo me siento y lo primero que hago cuando llego a mi casa es coger mi computador, o incluso lo tengo en mi celular, y empezar a llenar mi Excel. Ya se volvió parte de mi rutina y es algo que para mí se vuelve más cómodo porque ya tengo mucha más información de cuánto estoy ganando al mes, cuánto estoy gastando al mes y cómo estoy distribuyendo mi dinero. Ahí yo puedo detectar dónde están mis vacíos de dinero. Ahí yo puedo detectar dónde debo enfocarme mucho más. Muchas personas también lo hacen en libretas. ¿Qué te recomiendo? Yo llevo un diario de tus ingresos y de tus egresos. Para mí, yo creo que es lo mejor. Hay personas que dicen que se vuelve súper tedioso, pero luego cuando al principio es un poco difícil acoplarse, pero se vuelve ya parte de tu rutina y en verdad ahora me gusta. A mí me encanta llenar mi Excel. Es más, en el día lo miro como 3 veces al día y es como, listo, todo está actualizado y me volví como súper obsesiva en el buen sentido porque entiendo la importancia de tener un orden con las finanzas. Y a partir de eso también entiendo cuántas fuentes de ingreso tengo y cuáles fuentes de ingreso tengo. Para las personas que somos independientes como yo no me puedo dar el lujo de tener solamente una fuente de ingreso porque no puedo depender de solamente una fuente de ingreso. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen y dependen de una sola fuente de ingreso y les va muy bien y está súper chévere. Sin embargo, si tu única fuente de ingreso te está generando el 100% de tus gastos, pues debes tener otra fuente de ingreso para que tú puedas distribuir tu dinero, o si no, estarías en sobrevivencia total. O sea, estarías literalmente viviendo para trabajar. Entonces, ¿en qué momento te vas a dar un lujito? O cuando te das el lujo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te das un lujo y en verdad ese lujo se te vuelve una carga? Ay, si vio, no debía haberme comprado eso, no, yo ahora cómo pago esto, no, si vio, no, es que esto me salió carísimo y entramos en una queja y la queja de la queja de la queja de la queja. Entonces es bien importante entender cuáles fuentes de ingreso tenemos, cuántas fuentes de ingreso tenemos, para asimismo nosotros tener una mayor comodidad, control y distribución de nuestras finanzas. Ahora, aquí viene algo muy importante y ya con esto finalizamos para que entendamos que nuestra mente, todo es un conjunto. ¿Listo? Todo es un conjunto de nuestra mente, de nuestro propósito. Con lo que yo les acabo de decir, tiene una conexión, digamos que espiritual y simbólica, porque es nuestro propósito con el dinero, ¿sí? No es que tenga que ver con Dios, es que tiene que ver con tu propósito, con el propósito de cuando tú ganas dinero, cómo lo distribuyes, tiene un propósito. Si tu propósito de guardar $10 diarios es un día comprarte una casa, eso es un propósito y eso tiene que ver con tu conexión espiritual. ¿Listo? Es un propósito. Si tu propósito es guardar $100 al mes porque un día quieres irte de viaje a Dubái, tienes un propósito. Y el dinero entra en una consecuencia espiritual muy importante porque tiene un propósito. No estás ahorrando por ahorrar, no estás gastando por gastar. Cuando te estás guardando dinero porque quieres comprarte tu deseo o quieres satisfacer tu deseo o quieres viajar, tiene un propósito. ¿Listo? La parte de las emociones, que ya las hablamos la sesión pasada, es muy importante. ¿Cómo te sientes cada vez que recibes dinero? ¿Cómo te sientes cada vez que sueltas ese dinero, que haces un pago de una factura, que haces un pago de una deuda, que haces un pago no sé, de cualquier cosa, o simplemente que gastaste el dinero? ¿Listo? ¿Cómo te sientes con respecto a ese momento? ¿Qué sientes? ¿Sientes rabia? ¿Sientes ira? ¿Sientes frustración? ¿Sientes dolor? ¿Sientes felicidad? ¿Sientes amor? ¿Qué sientes al momento de
dar o de soltar ese dinero. Esto es bien importante entender la emoción. Y para finalizar, la parte física. ¿Por qué la parte física? Y es por algo muy sencillo. La parte física tiene que ver con la administración y con la generación de ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración o la generación es cómo lo estás generando, cómo lo estás administrando, pero sobre todo qué sientes al momento de generarlo. Lo estás haciendo en verdad desde el amor, desde la confianza, desde el respeto por el dinero, o simplemente lo estás generando desde el me toca porque tengo que vivir, porque tengo que pagar, porque tengo que. ¿Listo? Entonces simplemente esta es una unión de mente, espíritu, propósito para las personas que de pronto lo están asociando mucho con Dios. Realmente el propósito es uno y ya. Y las emociones, cómo te sientes. Y la parte física, cómo administras y cómo generamos dinero. ¿Listo? Eso sería todo. Gracias, gracias, gracias infinitas por ser parte de este sueño, por ser parte de esta meta, por ser parte de este taller que para mí ha significado muchísimo, 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 muchísimo. No se imaginan cuánto. El otro año volvemos con Hackea tu mente. No te preocupes, que tenemos muchísimos, muchísimos más temas. Vamos a ir mucho más profundo en diferentes sectores de nuestra mente, en diferentes, ¿qué más podemos tratar? No solamente la mente, vamos a trabajar también nuestras emociones, vamos a trabajar mucho más relaciones, vamos a trabajar también nuestra corporalidad, pero todo simplemente es con un fin y es que tú sabotees lo que consideras el fracaso, que tú sabotees todas esas conversaciones, todas esas barreras limitantes que te han llevado a tal vez no tener los resultados que quieres, sobre todo los que en verdad te mereces. Así que nos vemos el próximo año. Está súper, súper atento, súper atenta a todas mis redes sociales, a las redes sociales de Hackea, que vamos a empezar a trabajarlas muchísimo, muchísimo más para brindarles muchísimo mayor contenido. Este fue un piloto de lo que en verdad hoy considero que es un paso demasiado grande para lo que un día va a ser gigante. Hoy son pocos, mañana serán cientos, en unos meses, años serán miles y en poco tiempo, perdón, en poco tiempo vamos a hacer millones. Así que gracias por ser parte de mi sueño, de mi proyecto, por ser parte de mi vida. Les envío un abrazo gigante de todo corazón y nos vemos. Recuerden que todo queda grabado en el canal. Ya mismo voy a subir el video. Dios los bendiga a ustedes por ser parte de esto. Y créanme que todas las personitas que han sido parte, que se han conectado y que han estado por aquí, también las voy a tener muy presente para que reciban regalos, para que reciban siempre privilegios absolutos de parte de Hackea tu Mente, que apenas inicia. Mil bendiciones para ustedes. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Ay, recuerden etiquetarme en sus redes sociales, me pueden etiquetar en mi cuenta y también en la de Hackea tu Mente para repostearlos y todo lo que venga de parte de ustedes siempre será muy bienvenido. Chao, chao.